Doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, hablan los doctores. Hoy es jueves 8 del mes de octubre. Iniciamos, hablan los doctores. Me acompaña ya yo no sé cómo presentarlo a usted. Nelson Rodríguez. Nelson Rodríguez Monegro. ¿Y cómo tú lo quieres presentar? Dime. No, ya me arrepentí de lo que iba a decir. Yo no entiendo esto. Pero lo que yo no entiendo... Buenos días, amigos televidentes. Buenos días, Mauri. Buenos días, Nelson. Buenos días, Eladio Hernández. Mira, lo que yo no entiendo es cómo es posible que tú pongas en una... Digo, probablemente muchos de los seguidores me van a satanizar, pero óyeme, no es posible que, es mi opinión, ni Nelson, pero óyeme, que Vaqueró soltó 70 tortugas, pero por Dios, pero y ese es el impacto noticioso de primera plana, cuando este país tiene tantos problemas. Pero yo te voy a decir una cosa. Bueno, pero ese artista... No solamente problemas deben estar en primera plana, también cosas buenas. Esa es muy buena, pero no como una categoría de una primera plana. Por eso, ¿tú entiendes? Pero Vaqueró es uno de los que cantan. ¿Tú eres seguidor de... Déjame dar mi opinión. Okay. Vaqueró es uno de los artistas urbanos. Déjame defender mi... de los artistas urbanos que tiene mayor nivel de creatividad. Sí. Si ustedes escuchan alguna de las canciones que este señor ha hecho. Y menor nivel de vulgaridad. Y también. Ah, o sea que el que está desfasado soy yo. Mejor, señores, miren, en el día de hoy hay unos datos que son sumamente interesantes y que nosotros en el día de ayer, precisamente, cuando conversábamos con Nelson en relación a los enfoques que él hacía de las diferentes estrategias que pues hay que el ministerio ya tiene bastante tiempo, pero que obviamente cada día trae su propio afán y trae sus desafíos. Señores, hay unos reportes en relación a las muertes y los casos de dengue en América Latina. Y definitivamente que lo que hemos estado diciendo tenemos razón, en el sentido en que el problema es multifactorial, obviamente, pero que el problema... Uno de los grandes elementos que intervienen en la mortalidad que tenemos actualmente tiene que ver con la calidad de la atención, definitivamente. México, que tiene más de 100 millones de habitantes, esto es un continente. Millones. Esto es un continente, estamos hablando de 120 millones, Nelson. Sí. Una de las capitales más pobladas del mundo. Bueno, mira, megápolis tenemos México, Ciudad México, Buenos Aires, ¿ah? Sao Paulo Nueva York. y Río. Nueva York. Pero mira, Sao Paulo tiene 20 millones. Más de 20. Más de 20 millones. Bueno, sí. Nueva York tiene 20 y pico. 20 y pico. Los Ángeles. México tiene 13 muertes por dengue. Panamá tiene alrededor de... Pero no lea la muerte, sino lee la muerte y cuántos casos de dengue. ¿Qué te va a hacer la proporción? Bueno, aquí tú ¿Qué tienes... quiere decir con no, eso? Bueno, no es interesante. Que México posiblemente deba tener 30 o 40 mil casos de dengue. No, ellos dicen que tienen ¿cuánto? 116 mil. 116 mil casos de dengue, ¿verdad? Y tienen 13 muertes. Nosotros tenemos alrededor de 4 mil... No, 6 mil y pico. 6 mil y pico. A la semana 37, 6 mil y pico de muertes y tenemos 73 muertes. 73 con nuestro sugerido. ¿Qué de proporción? Si tú coges, por ejemplo, Costa Rica. Aquí tú tienes el caso de Costa Rica. No veo a Costa Rica acá. No veo a Costa Rica. Costa Rica deben dar, si mal no recuerdo, por, qué sé yo, 20 mil casos de Pero mira el caso más vergonzoso. Brasil tiene, usualmente en el año, tiene más de 1 millón de casos de 1.300.000. Ah, bueno. Pero tiene, por ejemplo, Brasil tiene 614 muertos. Entonces sabe esos datos de memoria. Pero con 1 millón de casos. De 1 millón de casos, pero que además tiene una población porque que no es...
Ese sí es un continente. Ese sí es un continente, así es. Porque Pero tiene fíjate, 200 millones. Fíjense el caso de El Salvador. El Salvador tiene reportado 23.000 casos y tiene un caso de mortalidad. Claro. Esto es alarmante si se compara con lo nuestro. Nicaragua, lo mismo. El Salvador ha entrado en un proceso de reforma del sector salud, digamos, muy parecido como el que tenemos, pero más exitoso que lo de nosotros, porque ellos sí han ido de manera regionalizada fortaleciendo el primer nivel de atención. O sea, le han dado cumplimiento. Lo que tú estás diciendo, Nelson, es que el sistema nuestro es bueno. No, desde el punto de vista, de la estructura. Pero el diseño es bueno. Exacto, pero entonces nosotros no lo hemos implementado. Claro, claro. Entonces no hemos trabajado fuertemente en la implementación de las cosas que tenemos diseñadas. Ellos, yo te lo digo porque he participado en varias reuniones con viceministros de El Salvador, y entonces he visto cómo desde un momento, yo duré varios años con ellos, desde cómo iniciaron y en qué etapa están. Es decir, el tema del primer nivel de atención realmente lo han ido desarrollando y constituyendo redes, porque el tema de las redes, si usted tiene una unidad de atención primaria, ahí tiene un nivel de capacidad resolutiva. Cuando un caso llega ahí y no existe la competencia para referirlo, expeditamente ese paciente es referido al nivel complementario especializado. Entonces, ese tema de nosotros tenemos que desarrollarlo. Es decir, que atienden todo el dengue que llega en el primer nivel, son capaces de detectar rápidamente el dengue que tiene signo de alarma, los cuales son traducidos a un nivel de hospitalario. Y ese paciente tiene un seguimiento continuo, porque ahí es que está la diferencia. Precisamente es lo que tenemos que trabajar. El éxito de esos países que tienen sistemas sanitarios con pobre inversión, porque son países que no han podido desarrollarse, o sea, no son países como tú decías, como Costa Rica, que tienen presupuestos de lujo a la salud. Costa Rica tiene como el 8. Casi un 10. En inversión, el PIB en salud. Te pregunto, Nelson, y ahí quisiera entonces ver si pudiéramos nosotros, porque también hay que hablar de otras cosas, no solamente dengue. Claro. Aunque la Organización Panamericana de la Salud dice, bueno, señores, miren, es un problema, sigue siendo un problema de salud pública el dengue. Entonces, como lo dice la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y lo dicen nuestras autoridades, y lo dice la realidad que nos choca día a día, entonces necesitamos orientar a la población. Pero te pregunto con relación a las redes, mira, el sábado pasado yo estuve... Mire, doctor Monegro, su agua para que... El agua es vida. No la desperdicie. Amado, y esta agua también es para ti. Mira, decía un anuncio, un comercial, el agua es vida, no la desperdicie. En H y Z. Entonces, mira, ocurre... Sábado pasado yo estoy de servicio en el Hospital Ney Arias Lora y me llaman a las 6:50 de la tarde. Un masculino 50 años con traumatismo craneoencefálico severo. Eso es un paciente que está en coma, ¿verdad? Que es recibido del Hospital Francisco Moscoso Puello, intubado. Perfecto, empezamos a hacer las preparaciones, tenía un tremendo coágulo intracerebral y la historia cuando llego ya al hospital es la siguiente. El paciente a la 1 de la madrugada del sábado, oye esto, Eladio, es recibido en un centro de la comunidad, en una clínica de la comunidad, inmediatamente es trasladado al hospital... Moscoso Puello. No. Ahí viene el detalle, por eso que te hago la pregunta de las redes. A un hospital de aquí de la zona oeste. Dicen que no hay condiciones, que no hay intensivo, que no sé qué, y el paciente inmediatamente se traslada al hospital Darío Contreras, de lado a lado. En el Darío Contreras el mismo tema, no hay intensivo. Lo envían al hospital Moscoso Puello. El Moscoso Puello lo intuban y le dicen, mire, aquí no hay servicio de neurocirugía, aquí no se hacen emergencias, váyanse al Ney Arias Lora. De la 1 de la mañana, él pasó por el hospital de la comunidad,
por el hospital de Herrera, por el hospital Darío Contreras, por el Mocoso Puello, donde lo intubaron, y finalmente termina como una bola de billar a las 6 de la tarde. Entonces, el concepto de red, y ahí te hago la pregunta, el concepto de red tiene que ver con la coordinación. Ah, pero desde luego. ¿Tú te imaginas? Óyeme, coordinación y articulación. ¿Tú te imaginas? Fíjate, nosotros tenemos una estructura o una infraestructura, digamos, hospitalaria, envidiable por cualquier país. Nosotros tenemos todo el territorio lleno de hospitales de diferentes niveles. Casi 170 hospitales. Exacto. Óyeme, aquí de cualquier población tiene un hospital municipal, provincial, regional, nacional, a media hora de distancia, que no es lo que ocurre en otros países. En otros países fácilmente tienen que durar horas. Es decir, que nosotros tenemos la infraestructura. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Es adecuar esa infraestructura, en primer lugar. Segundo lugar, definir cuál es la cartera de servicio que va a dar ese hospital. Y en consecuencia, yo darle en términos de tecnología, de recursos humanos y de la adecuación de la infraestructura, las condiciones para dar esos servicios que se han definido que vamos a dar ahí. Pero la atención primaria tiene un complemento, que es la atención especializada. Esa unidad de atención primaria tiene que tener definido hacia dónde deriva los pacientes que no tienen competencia para resolver el problema ahí. Es decir, ese paciente tiene que ser referido expeditamente a un nivel donde exista la competencia para resolver el problema. Es decir, el personal que está en la unidad de atención primaria, dependiendo del problema que tiene el paciente, tiene que saber a dónde que tiene que mandarlo, que es uno de los problemas. Lo mandan a cualquier hospital, no saben que hay condiciones, entonces comienza ese peloteo. Y ahí una bola de billar. Se pierde un tiempo precioso en eso. ¿Tú sabes por qué? Espérate. Ajá. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces, bueno, llega ese paciente, digamos en este caso al Darío Contreras, pero en el Darío Contreras pudiera ser que tenga el intensivo ocupado. Fíjate que del Darío Contreras, si mal no recuerdo, va al Mocoso Puello, ¿cómo fue? Sí, así mismo. Del Darío, la historia que nos narra el pariente es que él sale de Baní. Oye, me atraviesa. Sale de Baní. Cruza. Atraviesa el Pina. Cruza. Pero el y Pina, llega a Herrera. como hospital regional, tiene neurocirujano, tiene. No. El Pina sí, tiene neurocirujano. Bueno, Sí, Debe sí. tener. No. Tiene. Yo recuerdo haber nombrado un neurocirujano en ese hospital. Ok, Bueno, ahora, estaba de congreso entonces, estaba de congreso. No, pero habría que ver si el Pina tiene las condiciones, el instrumental para, porque a veces ocurre eso. Pero precisamente, mira qué Entonces, detalle. del Pina no debe pasar por acá. No, pero déjame decirte eso. Sí. Fíjate qué detalle, que yo lo dije así y parecería que estaba bromeando. El Congreso de Neurocirugía era este fin de semana. Pero ahí viene el detalle, señores. Existen gerentes, existen jefes de servicio. Si tú estabas de guardia, usted estaba de guardia, había congreso, ¿dónde estaba usted? Aquí. Entonces, es decir, a mí no me puede justificar nadie que por un congreso abandone o el hospital o el director del hospital sea el insensato de darle el permiso para que se vaya y deja de provisto de servicio al hospital. ¿Tú ves? Que son de las cosas. Al país. Son de las cosas que tenemos, que hay que regular. Es decir, óigame, usted trabaja aquí, hay un congreso, pero lamentablemente... Sí, y van a su congreso, pero ¿quién se queda de servicio? ¿Quién se queda? Es decir, usted va a ir, ¿quién lo va a sustituir a usted para que haga ese trabajo? El otro neurocirujano, en el caso de que haya otro. Entonces, todas esas cosas afectan la calidad del servicio. Fíjate que va allí, va aquí, va allá. En el Mocoso Puello, que no es un hospital de trauma, donde lo intuban, se supone que desde el Darío Contreras, ese paciente debió haber sido intubado, darle una asistencia. ¿Qué es lo que es estar intubado? Porque eso es uno de los problemas que tiene el paciente que está en traumatizado, en coma, no tiene, primero... No está, él no se relaciona con su medio, entonces el estómago se presume que está lleno. Puede vomitar y broncoaspirar. Que de hecho entonces, ocurrió. Se intuba, dos objetivos. Primero, evitar que se asfixie
con el vómito o con sangre, porque a veces es un sangrado. Sí, sí. Wow. Ve, y en segundo lugar, le mejora la ventilación al paciente. Exacto. Ok. En este caso, ese paciente hizo broncoaspiración. ¿Tú entiendes? O Nelson. sea, que el concepto de red, yo No, recuerdo... lo que pasa mira, es que aquí... Yo recuerdo, Oye, Nelson, déjame escúchame, terminar. espérate. Aquí no hay redes. No, mira, yo recuerdo que el pasado ministro se destapó y que vamos El a poner... asesor del Estado en este momento. Bueno, el doctor Freddy Hidalgo, con unos teléfonos que iban a estar en las emergencias y que, óyeme, nosotros no tenemos esa interconexión y hemos hecho avances extraordinarios. Mira el 911, tú quieres ver un avance más importante en la agilización Exitoso. de la colocación del paciente en el hospital. Eso es sin duda alguna, sin duda alguna. El otro día ocurrió algo que no le dieron el servicio, fue un escándalo, nosotros mismos nos hicimos eco. ¿Por qué? Porque ha sido un éxito, pero tenemos que tener una organización de que los pacientes se comuniquen antes de salir para que no tengamos estos problemas. Oye, tú mencionas algo y yo quiero decirte, quien estimuló la idea de que se hiciera eso fui yo. ¿Por qué? Porque siempre había el tema de que de un hospital a otro no se podían comunicar. Entonces se hizo, y el doctor Hidalgo lo hizo, una flota donde se pensó que el jefe de la guardia era el que tenía que tener ese teléfono. Así es. Cuando cambie de guardia, tiene que entregarle al que lo releva. ¿Qué es la guardia? El servicio, como lo llaman. O sea, los médicos que están de puesto 24 horas. 24 horas al día en las áreas críticas, sobre todo. Entonces, en cada hospital había una lista de todo el número de flota de todos los hospitales del país, de modo que no debía haber ¿Y problema. qué pasó con esas flotas? Bueno, cuando vinimos a ver, la flota la tenía una secretaria, la tenía el director del hospital, la tenía cualquiera menos el que tenía que tenerla, o que el médico se lo llevó para su casa, o que se le perdió al médico, en fin. Entonces tú dices, pero vean, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros no podamos implementar esto y que sea efectivo esto. Entonces eso traduce, sin lugar a duda, un tema de autoridad. Y de gerencia. De gerencia y de autoridad. Porque, óyeme, que se perdió el celular. Adiós. ¿Cómo que se perdió? Pero tú tienes que responder por el celular. Bueno, por ahí quedó. Directores, yo di la instrucción para que ellos lo tuviera el jefe de guardia, ¿sí? ¿Y qué pasa? No la tiene el jefe de guardia, ¿y qué actitud tú vas a tomar? No, porque tú sabes que... No joda, hombre, así no vamos a mejorar esta vaina. Pero mire el caso de los alcoholímetros. Sácame el asunto de salud. Los alcoholímetros, ¿dónde están los alcoholímetros? O sea, un programa que tiene, porque tengo entendido que todavía está vigente, que no hemos perdido el interés por medir los niveles de alcohol en las personas que se desplazan. Un programa exitosísimo en el sentido conceptual y lo que traduce, señores, que usted puede evitar esas lesiones que ocurren cuando usted detecta que hay un carajo que anda con niveles de alcohol en sangre. Pero óyeme. Tú no has visto una cantidad de videos donde los conductores se apean del vehículo y hasta cogen a la MES por el cuello, los jalan por la corbata. Por un problema de autoridad. Pero tú no viste aquí el caso del querido. Tú no viste el caso del querido. El querido agarró y en Puerto Plata solamente le faltó caerle a galletas a las autoridades hoy en un recinto de la AMED. ¿Y qué ocurrió con eso? Tenemos un problema serio de autoridad. Y no es que seamos de ninguna manera arbitrarios. Yo pienso que cuando se han escenificado una serie de situaciones en la vía pública con la Autoridad Metropolitana de Transporte, cuando tú ves un AMED, ese uniforme significa toda la institución depositada en ese ser humano, pero lamentablemente aquí hay un problema. Nuestros agentes, mal pagados, nuestros agentes, no se les respeta. ¿Por qué? Porque también andan pidiendo, cogiendo. Pero yo quisiera llamar la atención. Y la llamada, sí. Bueno, el Quirino, que es nuestro amigo y que entendemos que... ¿Cómo es? El Quirino es amigo nuestro. Sí, amigo nuestro. Y bueno, hace tiempo... Es amigo nuestro, a Mauri. Quirino. Pero el querido. Querido, es que tú dijiste Quirino. Yo dije... Querido. No, pues yo dije, ¿quién? El querido... Me voy. El querido tuvo un desliz
No, yo pienso que él fue, se excedió. no, él fue, luego... él pidió excusa. Exacto, pidió excusa, pero obviamente... Pero no vamos a analizar el caso de pero fui yo que lo traje, pero tú... No, pero sí... Y él pidió excusa. Sí, óyeme, mira, Sí. si algo nos caracteriza a nosotros, es decir las cosas como... Claro, como al entendemos margen debe de lo ser. que sea. Es decir, ¿qué ocurrió después del hecho de Quirino? Porque esas son de las cosas. Fue trasladar la dotación de Armé, no, que fue una cuestión rutinaria, no. Entonces, le está dando el poder a la persona que desde el punto de vista político partidario es el jefe del partido en el municipio de Puerto Plata. ¿Tú te fijas? Entonces, ahí está, la AMED habían cometido un error. El error era que por un problema de un malvete incautaron un vehículo. Ahí tienen ellos que proceder a poner una multa. ¿Ve? No tienen que incautar vehículos, es decir, que ellos habían cometido una falta. Pero a esa falta hubo una reacción. Pero el reclamo en la forma desenfadada de nuestro amigo querido, evidentemente que entró también en otro problema de... yo diría que un atentado a la autoridad. O sea, así mismo. Entonces, así mismo, y ese es el tema. ¿Qué ocurre? Que posteriormente aparece y son sancionados con traslado los AME que estaban de una u otra manera cumpliendo. ¿Por qué? Entonces, porque no hicieron cumplir la autoridad. Yo quisiera que regresemos, yo quisiera que regresemos a la explicación de la red de salud, que aparentemente no funciona, no está funcionando. Desde el hecho, doctor Nelson Rodríguez Monegro, de que en algún momento nosotros aquí en esta mesa debemos discutir qué es la atención primaria como el primer servicio. Yo estuve muy molesto cuando leí una actividad que se hizo en el Ministerio de Salud, en donde se estuvieron haciendo intrusiones para médicos generales, enfermeras y promotores de salud. En ningún caso apareció ahí ningún psicólogo que debe estar ahí dentro de la atención primaria. Y se ha dado de lado y se ha dejado de lado el que estos profesionales, que nosotros estemos incursionando en lo que es la atención primaria y se instruye a promotores de salud con problemas y abordajes psicológicos lo suficientemente serios para un profesional, como por ejemplo establecer la instrucción de cómo manejar una persona con psicosis. Eso atenta contra la salud mental de la gente. Y se publican entonces se publica la crónica. Eso es una cosa increíble. Y se publica la crónica. Bueno, se suicidó fulano y tal, pero en ninguno de los casos de la crónica se hace resaltar el problema de salud mental, sino que lo que se exhibe la noticia de manera morbosa para sacarle punta al problema, a la desgracia particular. Entonces yo pienso, ciertamente, estoy de acuerdo contigo, Eladio, en que le hemos dado de lado al problema de salud mental. El tema de la salud mental, digamos que es una debilidad que existe en el sistema de salud. Entonces, eso evidentemente que hay que ponerle atención. Bueno, tú estás viendo ahora el número de suicidas o suicidios. Ayer se tiró otro también. Por año son 300 y pico. Del Huacal. 500 y tantos, entre 400 y 500. Fallecimientos por suicidio. Por suicidio. Pero esas personas, si son depresivos, es más que el dengue. son... Es más que el dengue. Pero desde luego. Pero no se toca. No se problema en el aspecto de salud. En todo país del mundo, Amaury, todo país del mundo hay una unidad del Ministerio de Salud Pública de atención y concentración a prestarle servicio al problema del suicidio. Esto no existe, aquí no está en la mente de nadie. No, existe en el ministerio el departamento, actualmente Departamento de Salud Mental. Parece que están rascando la barriga en ese departamento. Porque no, es una cuestión, oye bien, de, ¿cómo te digo?, de direccionar de acuerdo a prioridades los recursos. Tú puedes tener todo el diseño que tú quieras, pero las acciones demandan recursos. Recursos humanos, tecnología, transporte, planificación, dinero para que viático, en fin, se necesita recurso económico para afrontar eso. Entonces,
En los países con escasa inversión, como nosotros, tenemos que esmerar lo que es la distribución inteligente y estratégica de esos recursos hacia áreas prioritarias. No es en vano de que aquí en República Dominicana el tema de la salud mental es un tema postergado, que hay que asumirlo. Aquí no debiera andar toda esa gente que anda en la calle con trastornos mentales, es decir, debiera haber una unidad que pueda conducir a esa persona a un sitio donde haya una intervención en crisis. Así es. Tú eres psicólogo, yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra, pero sé conscientemente que la mayoría de esas personas, si tuvieran en tratamiento, no tuvieran el problema. Pero mire el dato más interesante, Nelson, amigos televidentes, nosotros no tenemos en este momento un hospital, el hospital psiquiátrico, en este momento, ustedes me corrigen, está cerrado. En este momento. No está cerrado, pero funciona no como no hay, debiera funcionar. óyeme, no tiene la capacidad, óyeme, acaban de demoler una de las áreas y tengo conocimiento, y tú, Nelson, que eres de los actores principales, me corrige, ese hospital no está funcionando, es lo que yo tengo conocimiento. Una persona que trabaja allí me dijo, no, el hospital no está funcionando. Entonces, vamos a verificar, porque la cantidad, o sea, para tú, hay un tipo de paciente que tú necesitas recluirlo. Y me parece que ahora mismo solamente tenemos el Hospital Salvador Begotier, que es el que está haciendo internamiento. Solamente. Y tiene capacidad prácticamente para 20 algunas 20 personas. 20 Ahí personas. está nuestro amigo Uribe, Alejandro Uribe. Un saludo al doctor Uribe. Uribe. Lo que ocurre, es decir, posiblemente sean los menos los pacientes con trastornos de salud mental que ameriten reclusión. Si tú necesitas una unidad de intervención en crisis, una vez ese paciente es estabilizado, pues lo más probable es que pueda seguirse de manera ambulatoria. En el tratamiento del paciente que tiene problemas de salud mental, hay que involucrar necesariamente a los familiares, el involucramiento de la familia en el manejo de esos pacientes. De modo que es necesario, bueno, toda una estrategia, el uso de psicólogos, como dices tú, para abordar el tema de la familia, se pierde porque mira, ahí en el Padre Villini, si mal no recuerdo, hay unos 60 o 70 pacientes que tienen años ahí, que ya... 90 habían, doctor. Bueno, que ya lo que están es... Viviendo ahí, porque no hay contacto con una familia y no hay forma. Y si existen, no lo quieren. ¿Qué es el problema que está ocurriendo? Y una cosa, fíjense qué está pasando en los demás países. Se han creado viviendas y se han reclutado 5 o 6 pacientes que tengan, para tenerlo en estabilidad, y lo mantienen en esa casa. Y ellos mismos hacen sus actividades de una manera, como una manera de integrarlo. Y también el mecanismo y de reconocer, porque hay una ley, la ley, doctor, que nunca y nadie habla de eso, la ley 1206, que habla de la protección de los enfermos mentales en República Dominicana. De todo. Señores, ha sido todo por el día de hoy. Mañana viernes estaremos en una entrega del estelar programa de salud de cada mañana a las 6. Hablan los doctores. Muy buenos días. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.